Y dice el diario El País: Podemos impone el silencio a sus dirigentes tras las críticas a Errejón. Sabrán nuestros oyentes que es el número 2 del partido de Podemos y que le han criticado por estar cobrando 1.825 euros por una beca que exigía que fuese presencial, cuando en realidad pues no se dedicaba a ello. La palabra presencial no se sabe lo que significa. Yo sé que la emplean, no eres tú el que la inventa, la has leído, pero estamos una beca presencial significa una beca que le obligaba a un trabajo en un sitio determinado y durante unas horas determinadas. Eso es lo que quiere decir. Sí, que le exigían, lo que han dicho los medios de comunicación es que le exigían que estuviese presente. Eso es. Que no estuviese ausente. Que eso no es presencial. Y él debe ser que hizo la beca por representación. Exactamente, eso es. Y la ha hecho por representación. Ahora sí. Ahora sí. Y dice el diario El País que Podemos impone el silencio a sus dirigentes tras las críticas a Errejón, y que Izquierda Unida en Madrid denuncia la infiltración del nuevo partido. Eso es importantísima, es más importante la segunda que la primera, aunque la primera es importante como significación del momento en que se vive España. Veamos, vamos a empezar como siempre en los análisis partiendo de bases firmes y sin prejuicios. ¿Por qué Podemos impone el silencio a sus dirigentes? ¿Por qué? Eso detrás de las críticas a Errejón lo podía suprimir. Porque no es porque ha sido criticado un asunto tan clarito como que Errejón se aprovechaba de la corrupción de su amigo en Málaga, en la Universidad de Málaga, que le ha regalado un dinero para que no haga nada. Eso es anecdótico. Es mucho más importante que impone el silencio a sus dirigentes por motivos que no tienen nada que ver con Errejón. Es que lo pone porque no son tontos. Como son un poquito más listos que pero poco más, no mucho más, pero un poquito más listos que los partidos tradicionales, se han dado cuenta de que el éxito de Podemos es debido a que no dicen nada, a que no tienen programa. Ese es su éxito. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Pues lo que están ustedes oyendo. ¿Por qué Podemos ha triunfado? En primer lugar, porque se apuntó al éxito popular de la movilización del 15 de mayo. Primero, como aquello tuvo prestigio, pero era una utopía, era un sueño, pues nada, quedó en la nada, pero Podemos se ampara en ese prestigio, se apodera de él, dice: yo soy el continuador, pero esta vez ya con bases más certeras de lo que significó el 15 de mayo. La indignación. Pero como es cierto, aunque ellos no lo crean, eso ni lo saben, pero la sabiduría no se indigna. Un sabio no puede indignarse, porque conoce las causas que en los ignorantes producen indignación. Cuando los efectos de una causa el ignorante desconoce que provienen de algo discernible, se indigna. El sabio no. ¿Cómo se va a indignar el sabio? Si sabe que si llueve es por uno, sabe la causa, ni se alegra ni lo sabe, tiene serenidad. Entonces Podemos se indigna y sigue indignado. Y bajo esa indignación, ¿qué hace? Denuncia lo mismo del 15M. Igual, no nos representan, corrupción, puertas giratorias, pero si es que no hay más, que denuncia de qué es lo que denuncia: la corrupción, no la mediocridad, la pobreza intelectual y la degeneración moral de los partidos estatales. Partidos financiados por el Estado. Ojo, cuidado. ¿Y qué hace Podemos? Que nada más que haciendo esto, unos cuantos amiguetes tienen la osadía de presentarse a las elecciones europeas y se encuentran con la sorpresa ellos mismos que el éxito sorprende a la propia empresa. El éxito a quien sorprende a Podemos, porque el que ha hecho repetir pues los eslogans, los anuncios de publicidad de la corrupción y nada más, y de las puertas giratorias, la oligarquía. ¿Y qué inventa? Pues un invento inexacto. El invento es a la clase política tradicional llamarle casta. ¿Pero qué casta? A una oligarquía, a un régimen oligárquico llamarle casta. ¿Pero qué estáis diciendo? Si la casta requiere que sea hereditaria, es propia de la India, de los intocables. Pero no, en España no es eso. En España es un estado de partidos.
Y el Estado de partido es un Estado oligárquico. Y el Estado oligárquico no puede ser controlado, porque la corrupción lo sostiene. Y para que dure un Estado monárquico, la constitución de ese Estado no puede cumplirse. Y tienen que admitirse que la constitución no se cumple. ¿Cómo se va a cumplir el mandato imperativo? No habría ni una sola ley en el Parlamento que se aprobara. Tienen que aprobarse las leyes por mandato imperativo de los jefes de partido estatales. Pues Podemos sabe todo eso, porque son listos, son profesorcillos de la universidad. Pero es que ser profesorcillo de la universidad puede ser una eminencia comparado con los dirigentes abogados del Estado, Santa María y compañías. Esos pueden ser eminencias comparados a la imbecilidad política de los abogados del Estado. Un abogado del Estado, ¿pero qué tiene idea? Un abogado del Estado, ¿qué sabe de la política? Cero. Estos saben algo. Saben que están luchando para coger el poder. ¿Y qué han hecho para coger el poder? Ahora empieza mi análisis. ¿Qué hace Podemos? No hablar, no decir lo que quiere. Si está montado en el 15M, ¿para qué? En el machito, ¿por qué se va a descender de ese burro? Digo burro porque es una utopía irrealizable. Por tanto, es contraria a la razón. Por eso es burro. Están montados en un burro que marcha bien, y Podemos va marchando, ascendiendo escalones, saca más escaños, y ahora llega el momento de la explosión. Y en la explosión, antes de convertirse en partido, obtiene la fama, los votos europeos, con lo cual ya empieza a tener dinero, y empiezan las primeras críticas al dinero que tiene. Y es la crítica a Errejón, que no lo voy a repetir. Empieza. Entonces ellos, asustados de repente, Dios mío, no tenemos programa. Hemos hecho lo que nadie ha hecho en el mundo ni en la historia del mundo. Primero, no somos dictadores. No hay un dictador que nos agrupe. Denunciamos la corrupción de todos los partidos. Y decimos que queremos el poder absoluto, el total. Que vamos a por la mayoría absoluta. Y que el cielo no se regala, que hay que conquistarlo. Muy bien. Entonces ellos saben que están en una lucha por el poder, son conscientes de lo que hacen, y para saber que para que puedan seguir votándolo tendrían que estar en silencio y no hablar más, porque cada vez que hablan pierden miles y miles y centenares de miles de votos. ¿Por qué? Porque no tienen programa, no saben lo que es la política, saben lo que es el poder y luchan por ambición de poder, pero la política, que es el ejercicio del poder para movilizar siempre con el fin y la ambición de poder. ¿Pero movilizar qué? Las conciencias de los demás. Y las conciencias de los demás, los que no están en la lucha por el poder, se mueven por medio del derecho, de la ley, de la justicia, de la moralidad, del bienestar, del pago de pensiones, se mueven por unos valores ideales, espirituales, y también por valores materiales, que se les dé comer y que puedan comer los que no pueden de otra forma, combatir el paro. Y para eso ya no basta con decir la casta y las puertas giratorias, hay que decir cómo pueden ellos conseguir que se disminuya el paro, que el Estado pueda pagar y suprimir el hambre o la pobreza, que lo están diciendo, y como no saben, porque lo que dicen para eso son tonterías, barbaridades que solamente pueden decirlo a los niños. Y si piden asesoramiento, cada vez que les asesoran, tienen que ir reduciendo sus aspiraciones y sus promesas. Entonces, cuanto más ya asesorados estaban, se terminarían siendo igual que Izquierda Unida. Izquierda Unida. Y de ahí el misterio de que la amistad de Podemos con uno de Izquierda Unida hace que dimita Cayo Lara y el Garzón ocupe el puesto de máximo dirigente de Izquierda Unida, por la influencia de Podemos. Por eso he dicho antes que cuando Madrid, Izquierda Unida de Madrid denuncia que está siendo infiltrado por Podemos, es porque la táctica es exclusivamente de conquista del poder, no de política moral, ni derecho, ni arbitrariedad, ni posible o imposible. Están queriendo conquistar el poder. ¿Cómo? Con demagogia. Pero ¿cómo? Si salen de la demagogia, se han acabado, no pueden. Entonces, como no quieren ser descubiertos prematuramente, tienen que ser descubiertos quiénes son y lo que quieren. Una vez que tengan unos instrumentos de poder verdaderos, no tienen más remedio que callarse. Pero como Pablo Iglesias es un hablador irreprimible,
Como es una ametralladora, se pone a hablar y claro, dice tantas tonterías en tan poco tiempo que en un cronómetro vence a Cantinflas y a Felipe González. Si se pusieran los tres, vencería Pablo Iglesias. Pues bien, como no puede decir nada, le han prohibido a Pablo Iglesias que hable. ¿Pero quién se lo ha prohibido? ¿La policía? No. La policía ideológica de sus propios amigos. Sus compañeros de Podemos le imponen silencio a Pablo Iglesias. Esta es la razón por la cual se produce el fenómeno tan extraño que quieren llegar al poder sin hablar, sin decir cuál es su programa. Entonces, para que la gente lo identifique con la salvación, el salvador, salvapatrias, y un salvapatria, como está muy cerca de la figura de la dictadura, tiene que estar apoyado por alguien. Entonces buscan un apoyo popular para que el salvapatrias, Pablo Iglesias, como dictador y caudillo, nuevo caudillo, dirija hacia una tierra de promisión a los pobres israelitas que están en el desierto. Que el desierto que hay hoy en Podemos es que no tienen programa. Entonces, como no tienen programa, tienen que estar callados. ¿A quién? Que no hable. ¿Quién? El más imprudente, Pablo Iglesias, su jefe. Y es que no sabe Pablo Iglesias, que no es muy inteligente, que ha sido elegido porque habla sin pensar. Y eso es difícil. Tiene la habilidad que sabe hablar y no sabe pensar. Y por eso ha sido elegido. Porque es lo que contenta a todos los que le oyen. Su palabrería sin pensamiento. Y todas sus promesas no son realizables. No pueden ser realizables porque chocan contra las realidades de las posibilidades. Don Antonio, fíjese lo que dice Alberto Garzón, se llama Alberto, sí, el de Izquierda Unida. Alberto Garzón dice: si Podemos comparte el proyecto, nos encontraremos. Y dice también, él recordó su vinculación al 15M. Claro. Y luego dice el diario que hay personas de Izquierda Unida, en algunos casos hay personas de Izquierda Unida que han llegado a afirmar que no votarán a Izquierda Unida en las elecciones, pero que quieren participar en las primarias de Izquierda Unida. Bien, todo eso es porque ignoran la diferencia que hay entre crisis de Estado y crisis de gobierno. Es decir, se le ataca de leninistas, y no es verdad. Lenin era infinitamente más inteligente que ellos. Lenin es un hombre muy valioso en la historia de la humanidad, porque aunque haya perseguido una utopía, él era un hombre honesto, creía en lo que hacía, y fue un hombre honesto. Él no cometió en su vida más que un solo error, que fue el fusilamiento de los marineros en Kronstadt, donde él apoyó a Trotsky en lugar de, y fue el único error. Eran unos anarquistas y fue el único error, pero él fue un hombre honesto, creía en la revolución, creía en el marxismo, y sus tácticas tenían una habilidad enorme. La habilidad de Lenin, la principal, es que sabía analizar los fenómenos a posteriori como si el análisis lo hubiera hecho a priori. Es decir, es fantástico leer sus tesis, abrir todo lo que escribe. Yo tengo los 40 tomos editados en Francia, los tengo todos y he leído, no los 40, pero 30 desde luego. Y es asombroso. Yo creo que no ha habido nunca nadie tan hábil para hacer análisis político a toro pasado. Pero yo sé que lo difícil es hacer los análisis antes de que las cosas ocurran. Y yo, bueno o malo, es lo que he hecho toda mi vida. Hacer análisis previos, antes, preventivos. Él lo hacía después, pero como un genio. Y lo era, de su inteligencia superior, y su honradez está por encima de toda duda, y su idealismo por encima de toda duda. Es un hombre admirable. ¿Qué creéis? ¿Que son mis palabras? Muy bien, de acuerdo, son mis palabras. Pero coincido con muchísima gente de gran altura intelectual y moral. Por ejemplo, Bertrand Russell. Sí, lo conoció personalmente. Digo, uno de los hombres más inteligentes que había conocido en toda su vida, y en la historia. Lo comparó a Gladstone, con de los hombres más inteligentes que había conocido Bertrand Russell. Gladstone y Lenin. Y a Lenin le dijo nada más que le inquietaba que sus pómulos le parecían rasgos asiáticos. Y te dije, pero bueno, Lenin es un hombre admirable. Y yo no he sido nunca comunista ni marxista, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que no esté de acuerdo para darme cuenta dónde está el talento, la inteligencia, la moralidad y la honradez? Lenin fue un hombre honrado. Estos no lo son. Podemos no son honrados. No porque el Errejón haya sido descubierto ahora mintiendo y con trampas. No. Porque no es honrado presentarse a la política sin decir lo que quiere hacer. Eso es de granujillas. Son granujillas.
¿Cómo te puedes presentar ante los demás y decir votarme? Pero dime para qué te quiero votar, dime qué piensas hacer si te doy el voto. Y se impone en silencio, para no hablarlo, no decirlo. ¿Amparados en qué? En un prestigio anónimo sobre el 15M y que ellos denuncian la casta, la corrupción con un desparpajo, que parece que son los primeros que lo han dicho en el mundo. Y no son más que un movimiento populista y demagógico de los que cada país europeo ha conocido en cada siglo 4 o 5 versiones. Estos no tienen originalidad ninguna. No tienen una sola cosa original, cero, salvo los originales que no tienen un solo programa, una sola idea programática. Eso sí es original. Y ahí hay que descubrirse ante estos profesorcillos de la universidad. Que tienen de precedente a Rajoy, ellos quizá le superen, pero Rajoy también pero les Rajoy enseñó parte. No, pero es que Rajoy tiene a su favor frente a ellos que él no tiene idea, pero tiene las ideas franquistas de Fraga y las ideas franquistas de Aznar. Eso sí que las tienen. Eso, por tanto, no hay que decir, esos son franquistas, y estos de Podemos imitan los procedimientos de la dictadura, pero ellos no son franquistas. Ellos lo que son es comunistas, no, tampoco. Son demagogos comunistas, demagogos, pero ni siquiera son comunistas. De ahí que infiltren al Partido Comunista para apoderarse de sus estructuras, porque ellos no tienen estructuras, todavía no las tienen. Pero es un movimiento que lo vota la gente. ¿Pero qué trabajo cuesta votar? ¿Pero qué arriesga el español que vota? Nada, cero. ¿Es que tiene consecuencias el voto? Ninguna. Pero ninguna. Pueden votar tranquilamente a Podemos. Que llegue al poder Podemos, que llegue. ¿Y qué? ¿Es que tiene consecuencias para el que vota? Ninguna. ¿Es que se le exige que pague un dinero o los errores de Podemos los van a pagar acaso los gobernados? De ninguna manera. ¿Es gratis el voto? Pues si es gratis, no, es irresponsable. En cambio, en un país formado, donde el voto es la consecuencia directa de criterios y no de opiniones, ahí no, ahí ya el voto implica la conquista de unas hegemonías políticas, el predominio dentro de la sociedad civil como paso previo de un partido al Estado. Pero aquí no, porque Podemos estar ya en el Estado, es un partido estatal, tiene las mismas causas que originan la corrupción de los demás partidos, ya las tiene. Es un partido financiado por el Estado. Eso ya las tiene, como el PP y como el PSOE, igual. ¿Y qué? Si gana, ¿va a renunciar a la financiación del Estado? De ninguna manera, ya lo dice. ¿Es que acaso Podemos puede representar a los que lo votan? De ninguna manera. Pues supongamos que Podemos saca el 60% de los votos. Pues sería válida la afirmación que dijeran en la calle una manifestación diciendo no nos representan. Podemos no representa a nadie, pero ¿cómo va a representar a alguien con un sistema de listas de partido? En un sistema proporcional de listas de partido nadie representa a nadie, salvo al jefe del partido. Pablo Iglesias sí puede estar representado, pero la sociedad, los gobernados, de ninguna manera, porque para ser representados hace falta un poder de representación, es decir, un voto singular, una candidatura uninominal, un sistema que no sea proporcional, que sea por mayoría y minoría, que no tenga lista, que sea lo que inventó Marsilio de Padua, es decir, el invento casi medieval, cuando empieza de Marsilio de Padua, ese Podemos lo desconoce, no sabe que para que pueda decir si nos representan hace falta que haya un acto de representación previo, que eso se llama poder, que se haya poder jurídico, no poder político. Hace falta un acto previo que es otorgar poder, lo que todo el mundo sabe que hacen los notarios y los procuradores, se les da poder para que te represente. Lo mismo pasa en la política. Hace falta dar poder a un solo individuo, no a un colectivo, ni a una lista, para que ese individuo represente a aquellos a los que le han dado poder, a su distrito. Por eso Podemos no representa ni representará nunca a nadie más que a Pablo Iglesias. Voy a añadir nada más. Hasta que Estados Unidos, he hablado de Marsilio de Padua porque es el primer filósofo y jurista que inventa la representación de las personas. Antes de Marsilio de Padua, tanto en Grecia como en Roma, la representación de las personas era un acto inconcebible, no prohibido, sino inimaginable, porque el concepto de persona impedía que pudiera ser representada por otra. Eso es imposible, son personas distintas, como representaban material, hasta el punto que lo he citado y a ti te gustará, que en el derecho romano, como era evidentemente el interés de las personas
que pleiteaban tenía que ser representado por alguien, se inventó un truco. El derecho romano inventó un truco que se llamó el procurador. En vez de representar a una persona, como hoy, si el derecho romano inventó la procuratio in rem suum, no es de una persona, poder de una cosa, representando una cosa, los intereses, e indirectamente el propietario de una propiedad estaba representado, pero indirectamente, porque el procurador a quien representaba no era al propietario, sino a la propiedad, a la cosa. Procuratio in rem suum, en la cosa suya. Pues eso indica que el concepto de representación es un concepto sofisticado, muy elaborado, que fue posible gracias a la influencia espiritualista del derecho germánico, y que cuando llegó al estudio a Marsilio de Padua escribió una obra maravillosa en la que inventó la representación, la jurídica y la política, claro. Pues estos de Podemos, como no saben lo que es la representación, no saben ni el origen ni nada, pues ignoran la historia de Estados Unidos, porque hasta la independencia de Estados Unidos toda Europa entera creía que la república y la representación de las personas de una república a través de la representación era imposible. Entonces, incluso, bueno, en Venecia, en Suiza, en pequeños territorios puede haber algo, pero todos pensaban que era imposible ni una república de gran extensión y mucho menos la representación, que solamente había una posibilidad de hacer una política popular o no honesta, sin que no fuera de oligarquía, solamente la democracia directa o bien democracia asamblearia, que es el 15M. O sea, el 15M es lo que existió hasta la independencia de Estados Unidos y en algunos cantones suizos. Pero desde la independencia de Estados Unidos y en la revista del Federalista, ahí podéis leer las opiniones de los grandes filósofos, políticos, padres de la patria de Estados Unidos, abominando de la democracia, diciendo que es el régimen peor que puede haber. Preferían 1000 veces las oligarquías de Venecia y Suiza antes que una democracia directa o asamblearia, que es lo que quiere Podemos. Ahí veis que las condenan como la cosa peor que puede haber en el mundo. Y ellos creen que están haciendo algo contra la democracia. Creen, los padres de la patria, todos, Jefferson incluido, creen que están haciendo algo para evitar que haya en Estados Unidos democracia. Dos cosas quieren evitar. Uno, que haya monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía es la que la ha condenado a la guerra. Ellos no podían. Y segundo, que no fuera un monarca, porque la monarquía no nos ha defendido como mientras éramos colonos y no quería darnos igualdad de derechos con los ingleses. Pero la segunda, pero un momento, es que tampoco quieren darnos la condición de ciudadanos ingleses. No nos permiten comerciar el té ni lo tal como lo tienen los ingleses. No somos libres de vender nuestros productos donde queramos. Y ese fue el origen concreto de la guerra de independencia. Luego, se ve clarísimamente que los americanos rechazan la monarquía y el parlamentarismo, porque el parlamentarismo fue la que les condenó por 800 o 900 votos en contra de los derechos de Estados Unidos contra 127. Y el que aprobaba los impuestos. Claro. Entonces, ahí está. A partir de ahí, vuelvo al tema de Podemos, que es la democracia directa o la democracia asamblearia. Bien, condenada en Estados Unidos, el único, no hubo más que un solo filósofo político, Hamilton, que fue secretario de Estado y no fue presidente porque murió el pobre en un duelo. Pues este fue el único que ante las dudas de lo que estaba pasando allí y frente a la buena expresión que utilizó Adams ante una señora que lo interrumpe cuando estaban discutiendo la Constitución, y la señora le pregunta: señor Adams, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Y dijo: señora, una república de las leyes. Bueno, no estaba mal, pero es que Hamilton fue preciso. Dice: hemos inventado la democracia representativa, amigos. ¿Qué os parece? Ahí está. Esa fue la respuesta de Hamilton a Madison, a Stephen, a Washington y a todos. Estaban inventando la democracia representativa, que no existía en ninguna parte del mundo. Ellos la inventan. ¿Y en qué consiste? Pues que no es democracia directa, como Podemos, no es una democracia asamblearia, como Podemos, que nace del 15M, sino que tiene que haber representación. ¿De quién? A través de la representación. ¿Y cómo puede haber representación a través de listas? Imposible. Nosotros no podemos dar la representación
a una lista de procuradores en todo el territorio nacional. Eso no existe. Tenemos que dar la representación individualizada. ¿Y a quién? A aquel diputado de distrito. Es decir, lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Inglaterra, que ya lo había antes, y lo que hay hoy en Francia. Eso sí, ahí hay representación. Esos son representantes de los gobernados, de los electores, de los que votan. Pero en el resto de Europa y en España no hay representación. Por tanto, Podemos ha ingresado en el club de la oligarquía que no representa, ni nos representarán jamás. Porque ellos defienden el sistema electoral proporcional. Ignoran una de las famosas polémicas que en el mundo de las ideas se conoce, fue la polémica entre Stuart Mill y Walter Bayot, que era el director del Economist. Nada menos que una polémica famosísima con Stuart Mill. El filósofo era Stuart Mill, pero el hombre inteligente, práctico para la política era Bayot. ¿Y qué fue la discusión? Pues que Stuart Mill, que no sabía de política práctica bastante poco y que defendió el voto plural, sí, Stuart Mill defendía que el voto de un profesor valía, por ejemplo, 5 y el de un obrero 1. El de un hombre valía 3 y el de una mujer medio. Defendía el voto plural. Y la razón está bien. Sí, es verdad que ¿cómo se va a comparar, por ejemplo, el voto mío, que llevo 80, 70 años especializado en el estudio y el conocimiento de la política, cómo hablar igual que el voto de Rajoy? Sabe registrar escrituras notariales, pero que no tiene ni idea de lo que es la política, ni la lucha por... Si él no sabe, eso no sabe. Bueno, ¿cómo? Pues mi voto, si yo voy a votar, tenía que valer 10 y el de Rajoy 1, quizás, bien, de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Es que esa no es la finalidad del voto. Si es que el voto lo que añade uno a otro no es el conocimiento, la clase obrera, los ricos, los aristócratas, si es que da igual, lo que el voto añade cada uno a un sistema político es la fuerza. Y en fuerza, claro que somos iguales. Cada persona, cada voto, un individuo, un voto, la misma fuerza. Eso se llama democracia. Porque el demos lo que aporta es la fuerza, ¿qué es fuerza? No es poder, no es poder, es la misma fuerza. La democracia por eso está en el voto, siendo representativa. Luego la separación de poderes, eso es una conquista posterior a partir de Montesquieu. Eso, que sin ella no hay democracia. Y Estados Unidos responde a esas normas. Pero Podemos ni sabe lo que es Montesquieu, ni sabe lo que es la separación de poderes. Y desde luego lo que no sabe es lo que es la representación política. Bien. Don Antonio, le quería leer una cosa de Carl Smith acerca de la representación, que yo creo que le va a merecer algún comentario a Daniel también. Dice: la voluntad del elector de una lista ha de valer igual que con otros sistemas como voluntad de todos los otros electores. Los diputados de cada partido han de pasar por diputados de todo el pueblo. Se finge, pues, que cada elector nacionalista ha cooperado también a la elección de los diputados comunistas, que forman parte de una diputación, y que igualmente los electores comunistas están representados también por los diputados nacionalistas. Si la división en distritos unipersonales significa un riesgo para la unidad territorial, este sistema significa un riesgo para la homogeneidad. Lo suscribo todo. Bueno, bien, en primer lugar, tienen que saber los que me llaman. Carl Smith es una de las inteligencias, en realidad, Carl Smith funda la ciencia del derecho constitucional. Es verdad que Friedrich y otros son de una categoría inmensa, pero el fundador es él. Pertenece a la República de Weimar. Él lo escribe y en el año 27 es donde escribe su tratado de derecho constitucional, donde están todas estas ideas, en el año 27. Tuvo la desgracia, luego, de que sus teorías de amigo, enemigo, político, política, distinguir todo esto, lo llevó a apoyar el totalitarismo de Hitler. Desde entonces quedó desprestigiado su influencia. Pero luego, ya a tantos años después de su muerte, todavía los comunistas italianos lo han vuelto a dar prestigio, y en Estados Unidos, en algunas universidades también está siendo estudiado como el gran fundador del derecho constitucional. Yo lo conozco muy bien. ¿Sabes que vivió en Madrid? Sí. Yo lo conozco. No, hombre, y aquí en España. Daba clase en el centro de... Creo que lo cuenta Francisco Ayala. Sí, Francisco Ayala tiene una introducción buena. Y aquí tuvo un seguidor que era Javier Conde. Ah, es verdad, sí. Tuvo un seguidor que escribió la teoría del caudillaje.
pero fue un seguidor de Carl Schmitt. Bueno, pues yo suscribo todo lo que dice Carl Schmitt de la representación, pero quería decir que eso se debe a que durante la República de Weimar los juristas se dividieron en dos bloques en un congreso, justamente por la representación, unos defendiendo el sistema proporcional y otros el sistema por distrito individual, entre ellos estaba Carl Schmitt. Y también, que tengo que decirlo, que en esa división en dos bloques en aquella época de la República de Weimar, también Leichtholtz, el presidente del Tribunal de Bonn, que luego ha sido el gran defensor del sistema de partidos, de la lista proporcional y de la representación, no representación, sino de la integración de las masas a través de listas de partidos, en Leichtholtz, junto con Schmitt, defendieron como única posibilidad la representación individual, sin listas, no la proporcional, la mayoritaria, por distrito pequeño, como la única posible. Y luego, después de la Guerra Mundial, el triunfo de los americanos, esto es que lo sabe muy poca gente, pues el triunfo de América le obligó a inventar algo, un expediente, para poder aplicar, hacer la reconstrucción de Europa, que estaba todavía humeando, y para eso mandaron a Marshall, que estaba en la China, fracasó en la China. Es que hay que decirlo todo, es que hay que conocer la historia. Marshall llegó a Europa fracasado en China, que no pudo contraer el comunismo. Amado, la célebre marcha que bien. Y aquí en Europa vino para aplicar el plan Marshall, que era la reconstrucción de Europa. Pero es que la reconstrucción del plan Marshall requería, que fue el fundamento de la Guerra Fría, y también la OTAN. Para todo eso se requería que Estados Unidos, que era dueño absoluto de la mitad de Europa y la otra mitad era la Unión Soviética, a partir de Berlín, que la tenía, era necesario encontrar unos interlocutores. Estados Unidos no tenía personal ni preparación para ocupar Europa y administrarla a Estados Unidos, poniendo a los europeos como esclavos. Eso no era el plan. Tenían que inventarse y crear políticos europeos para que hicieran constituciones europeas y gobernaran a los europeos. Y como no tenían a nadie, porque todos los que se habían opuesto a Hitler y a Mussolini habían desaparecido, estaban aniquilados. Y otros restos no existían. Entonces, no tuvieron más remedio los americanos desde París, Eisenhower y Marshall, los dos, tuvieron que llamar a los viejos escondidos. Se habían escondido, no habían hecho nada útil, pero no se habían entregado al fascismo. Y fue de Gasperi y Adenauer. Y le rodearon de unas virtudes tan grandes para que aparecieran como ahora Pablo Iglesias, como en Podemos. Eran los salvadores y era esa pura propaganda. Si eran los mismos que habían perdido sin disparar un tiro, habían perdido el poder a manos de Mussolini y de Hitler sin que estos tuvieran que disparar un tiro. Pero ¿qué valor, qué talento podían tener de Gasperi y Adenauer? Ninguno. O von Papen, la democracia cristiana. Esos no tenían talento para construir Europa. Pero la inteligencia, reunida en Zúrich en los encuentros de Ginebra desde el año 47, toda la inteligencia europea no sabía cómo salir. Y lo que proponía es volver al mismo sistema que había provocado la guerra mundial. Es decir, la misma sistema parlamentario que no había podido evitar el triunfo del fascismo y del comunismo. Eso es lo que proponían. Y ante esa propuesta los americanos, prácticos como son y desconocedores de la cultura europea, apropiar el ejército de Estados Unidos ocupando Alemania, Francia y Italia, ahí impone una regla, y la impone, venga, llama, ¿quiénes son los que había aquí antes de ellos? Adenauer, de Gasperi, Robert Schuman. En Francia fue distinto gracias a De Gaulle, por eso no hablo de Francia, porque aunque Robert Schuman desempeñó un papel importante en la posguerra, pero ahí está De Gaulle, y De Gaulle sí, De Gaulle es excepcional, es un hombre que consola su voz, huye, se va, se refugia en Inglaterra y con la radio y su voz salva el orgullo y el prestigio de Francia y permite que tropas francesas entren en la división Leclerc, las primeras en la reconquista de París contra los alemanes. Eso es distinto. El respeto por De Gaulle por mi parte es absoluto. No tengo nada que ver con su ideología luego, eso es otra cosa, pero su comportamiento bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos? Pues llamar a estos hombres. ¿Y qué les dicen? Estos hombres no tienen partidarios. Si están destruidos la democracia cristiana, está destruida, y llaman a quién, llama a la democracia cristiana, la alemana, Adenauer, la italiana, de Gasperi, y también Robert Schuman en Francia, pero digo, en Francia tiene otra explicación. Pero llaman a la democracia cristiana, que había sido la víctima total del fascismo,
pero no víctima en un sentido, porque lo pueden comprender muy bien en España, que la democracia cristiana está representada, por ejemplo, por Gil Robles y Ruiz Jiménez. Y yo me opuse a la pretensión de Gil Robles, y estando yo todavía dirigiendo la batalla, la lucha política contra el franquismo. Pues Gil Robles se opuso a mi idea de la ruptura pidiendo elecciones cuanto antes. Cuando las elecciones deben ser lo último. Una elección, la hegemonía electoral, o es el reflejo de una hegemonía cultural y política anterior, o no sirven para nada, o al contrario, sirven para que se rompan la una y que sea un desastre. La hegemonía electoral es lo último que se produce cuando ya se ha ordenado las ideas en un país y hay unas hegemonías culturales y políticas previas a la electoral. Entonces las hegemonías electorales tienen fundamento, si no, no tienen fundamento. Bien, pues aquí en Europa la democracia cristiana derrotada, los americanos en París la ponen en el poder y ellos mismos son conscientes, diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? No tenemos seguidores, no tenemos partidos. Y son los americanos los que le dicen, claro, tienen historiadores, conocían la República de Weimar, conocían lo que había antes de Hitler, conocían que lo que había dado el poder a Hitler sin disparar un tiro y a Mussolini sin disparar un tiro con la marcha sobre Roma había sido el sistema proporcional de listas. Y eso es los americanos que le dicen, ven, ellos no tienen poder, y dicen, bueno, tener el sistema electoral ya tenéis todo el poder absoluto. ¿Por qué si le dan a Adenauer o a De Gasperi, dice, venga, el que tiene el poder de verdad, que son las armas de fuego, la ocupación militar de Europa? ¿Por qué si le dan, solamente le dicen, o coger el sistema electoral de listas, ya tenéis todo el poder? Porque el que hace las listas del Parlamento es dueño del Parlamento. Y el Parlamento está obligado a designar jefe de gobierno a quien hace las listas, a ellos. Y eso es un regalo. Pero fue un expediente. Antes de que existieran constituciones, lo que normalmente sucede en la política y en muchos aspectos de la vida práctica es que lo provisional se convierte en definitivo y el expediente se convierte en solución. Y eso es lo que tenemos. La herencia que tenemos en España es que el expediente americano para reconstruir Europa y apagar los incendios y construir las casas y que los alemanes lleven cada uno a su oficina un ladrillo en la mano para ir quitando los escombros, pues eso es lo que hay hoy en España. España es el sistema inventado como un expediente para encontrar con quién dialogar para aplicar el plan Marshall. Y si además tenéis la curiosidad de leer memoria, historia y saber de algo, de lo que habléis con fundamento, leed las memorias de Spaak, secretario belga, secretario general de la OTAN, quien ahí en su memoria explica cuándo, cómo y por qué nace la Guerra Fría y la OTAN ya se vuelca para ser la Guerra Fría la división del mundo en dos. ¿Sabéis por qué? Os diré. Porque Stalin pidió entrar en el plan Marshall, porque pidió entrar en la reconstrucción europea con los fondos que el Estados Unidos había aprobado y se lo negaron, y ese fue, según Spaak, no lo digo yo, el motivo del inicio de la Guerra Fría y de la oposición y de la división en dos bloques de Europa. Leer historia antes de tener opiniones, ni hablar, ni echarle la culpa a Putin ahora como si todavía el comunismo estuviera allí presente.